Buenas tardes, amigos. Propias palabras. Hablar de la educación en Latinoamérica siempre será un aspecto sumamente importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos toda la situación tan a veces irregular o que se observa. Hay países que van más avanzados, otros que desafortunadamente se han mantenido rezagados y otros de los cuales desconocemos realmente su, ¿cómo les diría? Su estado, toda vez que presentan muchísimos enfoques o muchas visiones. En este caso voy a hablar con Roberto Vizcaíno, que es especialista, amigo, y ha tenido también la oportunidad de desarrollar estudios en Latinoamérica e incluso ha ido también a estudiar a Israel. Entonces, él tiene una visión global de lo que es la educación, de lo que nos falta, de lo que necesitamos para informar a la gente y obviamente partiendo de la base de un sistema de comunicación. Si nos sabemos comunicar, seguramente y con el tiempo sabremos cómo obtener información, cómo comprenderla y, pues bueno, haremos el proceso intelectual. Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. De veras he estado esperando esta relación desde hace bastante tiempo. Sin Es duda. un honor. No, el honor es mío. Y bueno, para empezar aquí, yo te pregunto, Roberto, ¿qué tan fácil o qué tan difícil son desarrollar sistemas educativos de acuerdo a las necesidades de los países? Es una muy buena pregunta. Lo que sucede es que creo que todos los modelos educativos existentes han tenido su momento. Llegan en las producto de la situación que se está viviendo. Entonces, obviamente el método Waldorf responde a una época, el sistema de Paulo Freire en Brasil también responde a una época libertaria dentro de la política brasileña, el sistema de Sommerhill, primero en Alemania, después en Inglaterra, son todos modelos educativos que van surgiendo de acuerdo a las necesidades del momento. Es una combinación de visionarios de la educación más situaciones geopolíticas o sociales de una comunidad. Es interesante. Y ahora te pregunto, tú has tenido también la oportunidad de estar en diversos países, reconocer, algunas veces admirar, algunas veces cuestionar o criticar esos sistemas, pero ¿cuál ha sido el que a ti Roberto, te ha dejado más satisfecho por lo que has observado en el desarrollo de la educación para los niños? Bueno, realmente a mí lo que me cambió la vida, lo que me dio un giro de 180 grados, fue la experiencia como becario israelita. ¿Ok? Cuando nosotros pusimos la escuela con mi esposa, tuvimos que hacer unos trámites iniciales ante el Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Educación en ese caso de ustedes. Y el técnico, el secretario técnico que nos autorizó la escuela, me contó que él había sido el primer becario guatemalteco en ir a Israel y una serie de experiencias muy interesantes. Incluso por poco no llegan, el avión apenas logró tomar pista en la orilla del mar. Y desde que él me contó que había sido el primer ex becario israelita, en mi interior nació la idea, yo creo que teníamos una diferencia de 30 años, nació la idea de decirme internamente, yo quiero eso. Y se me cumplió. Y yo creo que eso es parte de también lo que a mí me influye mucho en el proceso educativo, porque más que un modelo en sí, lo que hablo es del proceso de pensamiento, del poder de la mente para conseguir. En eso hay mucha tela que cortar, pero yo creo que el viaje a Israel fue como una eh, puesta sobre la tierra, una realidad, una experiencia vivencial que me abrió realmente el panorama de cuál era la necesidad de hacer continuamente innovaciones en los procesos educativos. De acuerdo. Ahora, perdóname que te lo diga. Cuando estuviste en Israel, tuviste la posibilidad de estar en los kibbutz, que es un sistema de educación de alguna manera colectivo, y en las escuelas. ¿Qué tanto obtienes o qué tanta información obtuviste de uno y del otro? Bueno, en realidad fue una cuestión bastante extraordinaria. En primer lugar, hasta donde yo entiendo,
fuimos un grupo piloto, porque al año siguiente iba a llegar que solamente, pero la característica es que habían proyectiles de fuego en los cuerpos de cada uno de los otros 3 jóvenes de las otras 4 cuadras, pues entre ellos. Entonces tuvimos una experiencia bastante agotadora y realmente vivimos todo el panorama. Viajamos muchísimo, fuimos a varios kibbutz, fuimos a varias escuelas. El programa no solo era liderazgo, sino también educación no formal. Entonces, por supuesto que fuimos a centros de música, a centros agrícolas, a centros de experimentación social. Fue una experiencia de 3 meses y medio realmente bastante agotadora. Creo que esa pluralidad fue la que nos empapó a todos y decir, bueno, de verdad no hay una sola faceta para nada, sino que todo tiene matices y se puede construir mucho. Wow. Pero fíjate, Roberto, que yo tuve ahí una experiencia distinta de cómo lo vemos aquí en América. Porque tuve la oportunidad de asistir a algunas escuelas, bueno, a escuelas. Y ahí me di cuenta de que la forma en que trataban a los niños, pues de alguna manera similar, digo similar en términos generales, a lo que son las aulas en América. Pero hubo algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención en los kibbutz, que fue los talleres empresariales y de emprendedores en la educación básica. O sea, niños que hacían en el segundo, tercero, cuarto, quinto año de lo que sería la escuela primaria o elemental, hacían talleres de emprendedurismo en el cual ellos podían vender lo que quisieran, hacer lo que quisieran, pero siempre respaldando sus ideas, obviamente con bases sustentadas para un niño en ese momento. Y me sorprendía bastante que, por ejemplo, llegabas a sus ferias de emprendedurismo, hecha por niños, y encontrabas que vendían aviones o coches, etcétera, hechos por ellos, y te daban todos los pros y los contras. Y obviamente habían hecho su estudio también de mercado, sabían a qué sector iban a satisfacer, sabían el precio que iban a tener. Entonces, realmente me pareció una forma estupenda del desarrollo de esa habilidad de emprendedor, de emprendedurismo. Entonces, no sé si te tocó verlo a ti, pero ¿cómo le podemos calificar o cómo podemos llamar a ello? Interesante. Bueno, yo creo que Latinoamérica y Guatemala en particular tienen fama de ser uno de los países con mayores índices de emprendimiento. Ahora, ahí el problema está en que esos esfuerzos de emprendimiento duran escasamente 2 o 3 años y después se vienen abajo. Entonces, yo creo que el joven latinoamericano tiene en la sangre la necesidad de ser independiente, de generar recursos, de no estar, digamos, como empleado en alguna institución. Y siempre tiene algún deseo de hacer por sí mismo las cosas. Claro que hay dificultades de tipo administrativo. En Guatemala cuesta muchísimo montar una empresa propia. Es muy burocrático el procedimiento. Después hay un mercado informal que causa una serie de altibajos dentro de una base de cualquier emprendimiento. Después hay un factor social que es cuando el emprendedor joven empieza a tener resultados, puede empezar a tener una competencia macabra de parte de sus competidores. Yo me acuerdo en Guatemala una vez un muchacho joven empezó a tener mucho éxito vendiendo pizzas, pero el resto de pizzas comerciales lo encallejonaron y le dijeron, si usted no le baja la cantidad de queso a sus pizzas, nosotros le boicoteamos su negocio. Y también eso es de afuera para adentro, y de adentro para afuera hay otro factor social, y es que en los jóvenes todavía presa de la sensación de éxito y tener dinero, cuando empiezan a tener resultados de sus emprendimientos, también empiezan a abusar de que si del alcohol o que si tienen 2 mujeres porque van a sostener así una vida emocional más intensa. Entonces hay muchísimos factores a tomar en cuenta.
Y otra de las cuestiones que yo no tuve ese contacto de experiencias de emprendimiento en Israel, pero lo que sí me pasó es que de regreso de la beca, uno de mis asesores consiguió un acuerdo intergubernamental entre Israel y El Salvador y lo comisionaron para apoyar al Ministerio de Educación de El Salvador. Y como no había comida kosher en El Salvador en ese tiempo, entonces yo le compraba en la sinagoga sus productos y él venía a verme sábados y domingos para abastecer su despensa. Y a cambio de ese trato me dijo, te voy a enseñar a negociar. Mira, yo no he podido tener ninguna experiencia escrita, ningún documento, nada de esto con relación a la experiencia que este señor Horacio Kugler me dio sobre el concepto de negociar. Ah, por supuesto, Israel tiene una experiencia interesantísima cuando empezó a hacer negociaciones con el Oriente Extremo, con Japón, con China, y los expertos regresaban sin nada en las manos y empezaron a cuestionarse que qué pasaba. Entonces empezaron a estudiar toda la cuestión cultural y toda la cuestión de liderazgo, a no utilizar más que determinados colores, a decidir si van a ver a los ojos a la persona o no, si le van a dar la mano, si le van a tocar. Todas estas experiencias, por un lado, y por otro lado, teníamos toda la experiencia de Harvard sobre los 4 modelos básicos a tomar en cuenta en la negociación y cuando tú te enfrentabas a una negociación más allá de tus posibilidades. Y él se perfila como una niña intermedia. Yo de alguna forma me siento muy responsable de compartir a un mayor grupo de gentes esta posición porque Horacio me enseñó a paso por paso, no solamente tomar la decisión de acuerdo a las necesidades del mercado, qué tipo de emprendimiento puedo hacerlo, sino que también potencializar esa decisión con los acuerdos interpersonales que yo tengo que poner con todos los interlocutores que tengan que ver con mi negocio. Entonces, Horacio me enseñó a hablar con los proveedores, me enseñó a hablar con los clientes, me enseñó a hablar con los proveedores de la materia prima, los envases, el producto y toda la cuestión. Y, perdón, también me enseñó básicamente a negociar con el principal cliente. Entonces, yo creo que el emprendimiento es una palabra muy, muy agradable, muy estimulante, pero realmente nos quedamos cortos cuando empezamos a entrar dentro del mundo del emprendimiento y nos damos cuenta todo lo que abarca y todo lo que representa tener éxito en eso. Yo creo que ese indicador de que las empresas nuevas tienen una alta probabilidad de que a los 3 años dejen de existir es bastante universal. Son raras las empresas que perduran después de 50 años de existir. Y ahora que vivo en los Estados Unidos, pues me doy cuenta, o sea, la Coca-Cola es un ejemplo increíble de cómo es una empresa que tuvo sus épocas críticas y cómo logró recuperar su mercado, pese a ser un producto de bastante rechazo a nivel de salubridad, pues de no ser un producto eh, adecuado para la salud. Y tú vas a la Coca-Cola y la manera en que te reciben en la Coca-Cola es a través de un video en donde la Coca-Cola te hace énfasis en la conducta humana, en la relación interpersonal de las personas. Hay un video en el cual la Coca-Cola patrocina en estadios gigantescos el retorno de los hijos que se fueron a la guerra y los entregan a sus familiares. Tiene un video en donde 2 abuelos saben del embarazo de la hija y entonces van a regalarle el carruaje al bebé. Saben de tomas de en donde uno promete la parte alta en los cielos y en medio de los globos. O sea, de veras creo que la parte humana es fundamental y el manejo de esa parte en el emprendimiento. Pero hay algo básico también, Roberto. Dentro del emprendimiento, tú comentas algo cierto. Hay empresas que solo duran 3 años. Desafortunadamente es la mayoría de las pymes, pequeñas y medianas. Pero hay algo que es más triste todavía, que si nos cuesta emprender, más nos cuesta reinventarnos. No tenemos ese chip
para generar una mejora continua y una creación continua. Nos aferramos, y ese es a veces el problema. Y lo vemos también con, con la forma en que crecemos, ¿no? Nosotros nos la pasamos toda nuestra vida acumulando datos, acumulando cosas, pero no siendo eficientes y eficaces en su uso. Y cuando algo no funciona, que ya lo probamos, reinventarte es todavía mucho más difícil, ¿no crees? Pues me tocas un lado muy sensible porque, bueno, yo viajé mucho por México. eh, en aquel tiempo que empezamos la escuela no había editoriales educativas en Guatemala, entonces las editoriales mexicanas eran las que suplían de textos para el colegio, para los estudiantes, y eso me hacía, por el ciclo escolar que nosotros tenemos de enero a octubre, me hacía que en los primeros días de diciembre yo fuera a viajar a México para contactar las editoriales, y el día de Guadalupe se cerraba absolutamente todo el comercio. Entonces, para poder agrupar los libros y mandarlos a Tapachula, yo tenía que esperar que pasara Reyes. Entonces, quiere decir que desde Guadalupe a Reyes yo me dedicaba a visitar México y a conocer. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy famoso que no solo yo lo conozco, pero en Oaxaca, una señora de muy escasos recursos eh, quedó embarazada, se separó de sus padres, después tuvo un divorcio de su marido, se quedó con su hija, y la señora lo que sabía hacer era una salsa especial para, no sé, no me acuerdo El guiso. el tipo de comida preparaba, pero bueno. Y entonces, casi sin ningún dinero y con su palabra, empezó a contactar un local en el mercado de Oaxaca. Y como no tenía recursos, vio que un puesto más allá había un señor que vendía jitomates y mil tomates, y ella lo que hacía es en la tarde recogerlos, lavarlos, y con ese material realmente muy primario cocía y recocía su salsa, pero se volvió una emprendedora gigantesca. Y eso que al principio todos sus compañeros en el mercado la despreciaban, le tiraban la basura enfrente a su centro comercial porque no la querían ahí, desde a su estanco, pues. Ujú. Entonces creo que lo fundamental es precisamente, volvemos a caer en el tema, el proceso de pensamiento, el positivismo y la seguridad personal que tú tienes para salir adelante. Eso es la llave, es la clave para absolutamente todo. Sí, sí creo que el proceso de pensamiento se ha visto afectado por una serie de corrientes. Hay gente que dice, piensa positivo y todo se te va a cumplir. Hay otros que dicen que es una cuestión casi mágica y que los pensamientos positivos atraen el éxito. En fin, hay una serie de teorías sobre ese proceso de pensamiento. Pero lo que yo no he visto es que haya realmente una experiencia que reúna todos los elementos que conforman el proceso de pensamiento. Se dice que del uso del cerebro, usamos tan poco la cabeza, usamos tan poco el cerebro con todos los recursos que tiene, el porcentaje que usamos es creo que el 3%, 10% del cerebro sin uso. Y a partir de la conformación, digamos, fisiológica del propio cerebro y cómo funciona, entonces podemos ir agregando los factores puramente de proceso de pensamiento, y a esto, por supuesto, vamos a agregar toda la parte, digamos, espiritual o sensible que tiene el ser humano, porque estamos realmente compuestos de esos tres elementos: proceso de mente, proceso físico y proceso emocional. Entonces creo que la negociación, el emprendimiento es como el grado más alto de perfección humana. Más allá del emprendimiento, creo que solo podemos hablar de cooperativismo. Para ser realmente buenos ciudadanos tenemos que tener una primera disposición formada en el hogar con toda la cuestión de valores, después la educación que nos va a dar la escuela, después la iniciativa personal para hacer el emprendimiento, y luego la conciencia para participar en la comunidad con lo que estamos aportando, luego llegar a formar cooperativismo. Eso, cooperativismo, nos lleva a la democracia, y la democracia nos puede llevar al desarrollo. Esa es más o menos la estrategia a grosso modo que veo. De acuerdo.
Oye, perdón, nada más me está pidiendo del público personas que si puedes hablar de nuevo del aspecto de los tres etapas que dijiste, que si nos puedes citar un ejemplo, porque me dicen, por favor, que lo aterrice el aspecto emocional, el aspecto racional, que si lo puedes, nos puedes dar un ejemplo. Me perdí un poquito, pero bueno, el ser humano siempre, obviamente está, bueno, no sé, no puedo garantizarlo totalmente, pero la generalidad es decir que somos una parte mental, una parte física y una parte espiritual. Y que la armonía que exista de esas tres cosas es lo que nos va a sacar adelante en la vida. Luego, pues, procesos de pensamiento se deberían de tomar, como somos integrales, pues obviamente que un proceso de desnutrición en la primera etapa de tu vida va a afectar tu manejo de masa cerebral y tu consistencia cerebral. Un proceso de poco acompañamiento afectivo por parte de tus figuras paternas principales, por supuesto, también lo va a afectar. Y por supuesto que también el deslace o el desligue de cualquier explicación tipo feminista o bien implementaria. Entonces, creo que todo debería resumirse a cómo educamos a nuestros jóvenes, educamos a nuestra población en general, a que se atreva a intentarlo. Yo siempre que doy mis talleres sobre negociación, le digo yo a la gente que me dé una definición muy simple de qué significa negociar, qué significa hacer un emprendimiento. Es curioso, pero creo que nunca he obtenido la respuesta más breve, más directa y más clara. Negociar significa tratar. Negociar no te está garantizando que tengas éxito. Negociar no te va a garantizar tampoco el éxito ni el fracaso. Lo que es fundamental para el proceso de emprendimiento es hacer el intento. Si no tienes esa chispa inicial, vas a quedarte como dependiente, como empleado de una empresa, como haciendo tus dependencias con respecto a emplearte en algún banco, en alguna empresa grande o pequeña que te dé un salario que nunca te va a alcanzar. Y hay gente que se conforma de esa manera. Y es paradójico porque incluso los maestros, que son el gremio que debería de poder generar el ánimo en los estudiantes, lo que tú decías hace un segundo de que veías que en Israel las escuelas se preocupaban por tener un programa para iniciar a los niños en el tema de las finanzas y en el tema del emprendimiento. Si el maestro en América Latina es alguien que trabaja 30 años de su vida y después solamente se jubila y se conforma con su jubilación y termina sus días viviendo dependiente de esa situación, no son precisamente un ejemplo para poder enviar un país hacia el emprendimiento. Resulta que ahí es donde nosotros creemos que el proceso educativo tal cual existe ahorita es un sistema que mantiene el subdesarrollo, que mantiene a la gente estancada, que es la gente que mantiene a la gente acorralada en un esquema de vida. Y Y por supuesto que no hay peor cosa que una persona de tercera edad que empiece a decir si yo hubiera. Los hubieras realmente son altamente frustrantes. Y creo que más vale pasar un montón de momentos descoloridos en la vida, pero por lo menos hacer el esfuerzo de haber intentado. Además, una de las cosas que a mí me está interesando muchísimo es, por ejemplo, el tema de la migración. La migración en pues, México es el cuello de botella más serio, más angustiante, más preocupante de la migración, porque lo recoge incluso de países muy lejanos. China entra por Sudamérica y va subiendo y llega a crear el problema que hay ahora en la frontera del mundo, como es la frontera mexicano-norteamericana. Y ahí se están yendo todas esas gentes que tienen un potencial emprendedor. Hablamos fuga de cerebros, pero la fuga de nuestros migrantes son precisamente la fuga de todos esos espíritus libres que van en búsqueda de una superación
a costa de su propio riesgo de vida y de un montón de sacrificios. Entonces se convierte en un contrasentido. Sin duda. Además, algo que hablan muy bien es que dicen, cuando te atreves a migrar, yo estoy pasando por un proceso de migración ahorita personalmente, eh, he oído en varias oportunidades, no es una cuestión muy objetiva, pero dicen, cuando te lanzas a ser migrante, vas a ver cómo Dios te ayuda. Traducido eso al esperanto de una manera más general, es que cuando te ves solo y cuando te encuentras a ti mismo y solamente con tus propios recursos, empiezas a florecer y empiezas a tener una creatividad interna que es la que te puede llevar al éxito. Correcto. Pero, ¿sabes, Roberto? Hay dos cosas, me detengo en mejor tres temas que lo estás comentando. El aspecto de la migración, cómo hay gente que arriesga todo, incluso su vida, con tal de alcanzar. Ya no te digo un sueño, porque hay veces que ni siquiera es un sueño. Es en aras de alcanzar un ambiente que considera el más favorable, aunque no tiene la certeza de ello, ¿no? Y entonces es cuando dices, y si entiendes el significado de emprender, es eso. Emprender es arriesgarlo todo pensando que vas a llegar a una situación más estable, aún a costa de perderlo todo. Podrá ser disminuir los riesgos, lo cual es legítimo y válido, pero siempre estará esa constante, ¿no? Eso es por un lado y me parece encantador lo que estás diciendo, porque alguna vez yo platicaba con la gente de Haití y me decían, es que no sabes cómo está Haití. Y ya para que nosotros en nuestro día a día veamos como un aspecto viable el ir, incluso a pesar de nuestras vidas, imagínate la situación que estamos viviendo. Y aquí estuvo hace unos meses esta persona. Entonces cuando yo digo, wow, que a veces el incentivo resulta que es prácticamente tu vida o tu muerte. Y eso es verdaderamente difícil. Pero no es todos los casos, ¿no? Porque hay otros incentivos que también surgen que deberían de estar en la escuela y deberíamos de formarnos en la escuela con esos incentivos de el aplicar nuestros recursos en aras de alcanzar un algo con actitud y aptitud, y simplemente no lo logramos porque en la escuela no nos enseñan eso, y resulta que la persona que es responsable de eso puede tener la aptitud, pero no la actitud, o viceversa. Esos son los dos aspectos que me gustaría comentar. No, pero aquí hay otro elemento que es mucho más grave. Yo lo que sostengo es que la escuela ni puede ni quiere influir esos dos elementos en las personas. La escuela quiere homogenizar a los estudiantes, quieren que sean estandarizados, que estén preparados para ser empleados permanentes y buenos trabajadores para las empresas. Pero jamás la escuela está motivando el que una persona salga adelante y tenga iniciativa propia. El sistema educativo no está diseñado para eso. El sistema educativo, desde el tiempo que vino la revolución industrial, solamente quería tener mano de obra barata. Y paradójicamente eso se sigue sosteniendo, porque aunque haya sueños como tú dices, si habrá el sueño americano o lo que sea, pero igual sigue bajo la regla de que el norteamericano quiere tener gente extranjera a que tenga una mano de obra más accesible, más barata, y sin un montón de prestaciones y de beneficios de ley. El otro día estaba pensando que las migraciones más interesantes se dan a través de México y se dan a través del Mediterráneo con las culturas africanas que se van, y un poco los balseros que ya han dejado de presentarse entre Cuba y Miami. Pero unos se mueren de sed y los otros se mueren de ahogamiento. Es totalmente contradictorio. Hasta dónde hemos llegado con la estructura institucional y política de los países para poder seguir metiendo a la gente dentro de esos corredores que son unos corredores casi de manejo de ganado, pues. Sin duda. Ahora, otra de las cosas que me está diciendo aquí las personas, mira, es curioso, pero hay gente que maneja el si hubiera, lo que tú estabas diciendo, como una realidad. Para nosotros lo calificamos como el si hubiera, como el presente de los tontos, porque ni siquiera te da certeza de nada, porque nunca va a pasar. En ese sentido, estamos construyendo castillos en el aire cuando deberíamos de ser más objetivos con nuestra realidad
y formarnos y hacer nuestro razonamiento conforme a la verdadera realidad y no una realidad alternativa que de nada nos sirve cuando no hay bases y no hay elementos para utilizar. Estás tocando un tema fascinante. Yo tuve una experiencia con mujeres de muy escasos recursos en comunidades realmente empobrecidas. Era yo más joven, tenía más ideales de iniciativas. Mi mamá había trabajado como modificadora de la conducta social a través de ONGs y me decía, por ejemplo, llegas a una comunidad y empiezas como a regalar, entre comillas, pero les das 10 gallinas y un gallo, les das una vaca, les das un pequeño proceso de emprendimiento y estás seguro que ese primer intento va a fracasar. Pasados unos años, cuando ya lo perdieron todo, vuelves a ir a esa comunidad y entonces un segundo intento tiene más éxito que el primero. Pero en mi experiencia fue un poco diferente porque dije, bueno, si eso es una realidad, lo que voy a hacer es que con este grupo de mujeres primero voy a sondear para qué se sienten aptas, para qué se sienten a gusto, para qué se sienten hábiles para emprender, si es para cocinar, si es para vender, si es para fabricar. Y entonces cuando fracasaba un modelo, nos pasábamos a otros. Entonces que vendían relojes baratos de pulsera, que vendían camisas, que vendían comida, que ofrecían determinados servicios, en fin. Y pasaron 3 años en donde esos hubieras abandonaron y abundaron y florecieron en los campos como macetas y flores de toda primavera. Y al final de los 3 años me dijeron, mire, ¿sabe qué? Nosotros, y utilizaron un término que es muy chapín, pero no sé si existe en México, pero me dijo algo así como, mire, nosotros somos empleadas domésticas y no vamos, ni podemos, ni queremos salir de eso. Por favor, déjenos, porque ya las experiencias nos están agotando más allá de nuestra tranquilidad. Entonces es una situación muy compleja. Los hubieras existen para unos de una manera y de una manera distinta para otros. Para otros es un aliciente, para otros es una sentencia. Entonces ahí es donde me nace a mí la necesidad de hacer del proceso de pensamiento una rutina para poder ir poco a poco confrontando los hechos con la forma de pensar e ir cambiando, porque encima los cambios se dan cuando hay cambios de cultura, pero generalmente un cambio de cultura abarca un tiempo mucho mayor que el tiempo que tú tienes de vida. Pero Roberto, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Ok, ya vimos una parte del problema, pero también otra de las partes del problema es algo que se refiere a la actitud. Desafortunadamente, tú lo comentabas, hay muchas personas que pueden llegar a tener los conocimientos técnicos, los conocimientos científicos, pero no tienen la actitud para avanzar. O porque les da miedo, o por simplemente no quieren salir de su zona de confort. Por el otro lado, hay gente que tiene la actitud y no tiene el conocimiento. Como si pudiéramos ponerlos en una licuadora y sacar uno de ellos, ¿no? Pero no se puede. Entonces, en ese sentido, te pregunto, ¿cómo hacer para eficientar los recursos que tenemos? Los recursos humanos y tratar de generar el emprendedor, el capacitador, el profesor, el maestro que requerimos en la sociedad actual. Yo creo que el maestro no está desde el momento que escoge su profesión, o el policía desde el momento que escoge su profesión, o el enfermero desde el momento que escoge su profesión, ya de alguna manera selló su futuro. Ya se aisló lo suficiente, ya encontró su zona de confort y no está dispuesto a salir de ella. Mira por su rutina, mira por su bienestar inmediato, pero no tiene de ninguna manera la visión de un pensador que no acepte una profesionalización, digamos, de ese nivel. Ya ahí estamos demasiado tarde.
creo que realmente los procesos educativos deberían de prácticamente de dejar de existir y creo que obtendríamos muchísimos mejores resultados si lográramos intervenir menos en la formación de una persona y enfrentarla más a su contexto, a su realidad, a la satisfacción de sus necesidades, porque si seguimos en una estrategia de tener profesiones intermedias que llenan, por supuesto, necesidades básicas, la policía, la seguridad, el maestro, la educación y el enfermero, la salud, pues con eso creemos que hemos resuelto, digamos, los procesos, los programas capitales de las necesidades humanas, pero eso es un espejismo. Ninguna de esas estructuras van a realmente, bueno, uh, yo siempre le digo a mis estudiantes, si ustedes quieren tener éxito en la vida, no estudien. Si ustedes quieren tener éxito en la vida, no se sometan al proceso tradicional de formación, de enseñanza-aprendizaje. Ningún Rockefeller, ningún Onassis pasó por la escuela. Onassis fue sensible a las necesidades de la gente, no tenía barcos, no tenía mercadería, inventó casi todo su haber, fue con las empresas navieras y les dijo yo tengo carga que transportar, y fue con los comerciantes y les dijo yo tengo barcos para transportar sus productos, y solamente hizo el enlace entre unos y otros. Yo creo que el verdadero emprendedor es el que aprende a hacer enlaces, agarrar un producto estándar, el pan de una cuestión, conseguir el producto estándar de un fabricante de salsas, conseguir el producto estándar de una persona que hace embutidos, los junta todos, le pone su chispa de creatividad en la comercialización, presentación y negociación, y de ahí salen, ahora le digo, desgraciadamente, son muy pocos los Onassis que existen en el mundo, son muy pocos los Rockefeller que existen en el mundo. Y no tengo ninguna garantía de que ustedes lo lleguen a hacer. Hay estudiantes míos que me dicen, es que yo quiero ser un as del fútbol. Sí, pero no hay muchos Messis en el mundo, pues. Entonces Fíjate, creo de nuevo, el justo medio de hacerle ver a la gente el esfuerzo que representa su creatividad es importante. Roberto, me están pidiendo de favor que si les puedes dar tu página de internet o algún lugar donde te puedan buscar porque se están quedando con muchas dudas y les gustaría tener una interrelación contigo. Bueno, yo tenía un correo de Hotmail, pero me dijeron que Hotmail ya era como estar usando Botox, así que me estoy pasando a Gmail y lo que tengo es Bosby, Bos Vizcaíno. Bosby es la abreviación de bosque virgen, porque yo tengo un proyecto de un bosque vernáculo, y entonces Bosby, y el B pues se juntó con el vizcaíno, entonces Bos Vizcaíno, B-O-S, B pequeña I-Z-C-I-N-O, @gmail.com. De acuerdo. ¿Alguna otra página que tengas? Bueno, yo manejo todos los días Facebook, Por favor. porque antes de la pandemia me visitó un periodista en Guatemala, era justo 2 semanas antes de que empezara la pandemia, y es un periodista que tuvo mucho éxito en Guatemala, hizo revistas para la juventud, para los periodistas mismos, creó el anuario de periodistas, y con la pandemia y con sus recursos económicos, pues falleció en ella. Entonces, tengo una como esas promesas que uno no debe hacerle a las personas que están moribundas, porque uno se queda atado a esa promesa. Y entonces escribo todos los días en Facebook como Roberto Vizcaíno de León. Y pues, al parecer es bien fácil encontrarse uno en Facebook. De acuerdo. Y me imagino que ya hay nuevos sistemas ahora más modernos. Seguro. Roberto, otra de las cosas que me están comentando, para la adecuada educación a los niños necesitamos como padres también estar educados. ¿Nos sugieres algún libro de texto que podamos, o más que libro, un libro de consulta que nos pueda orientar sobre lo que hacen? Me preguntan algunos padres. Mi papá era artista y cuando yo empecé a dar símbolos de
también quería pintar y hacer artesanías como él, me dijo, por favor, no vayas a la escuela. Ah, Picasso se podía dar el lujo de subirse a una escalera y tirar un bote de tinta china sobre un pergamino en el suelo, porque era Picasso. Pero antes de hacer eso, Picasso también había demostrado que podía dibujar y que podía dibujar en lo clásico. Yo no creo que exista, y ojalá no exista, el libro guía para ser padre de familia. Esa es una de las bendiciones de tener una profesión para la cual no se prepara ni se estudia. Para ser padres tenés la herencia de tu forma que te educaron a ti. Difícilmente vas a salir de los patrones aprendidos de tus padres y vas a tener el resultado de la conducta de tus hijos. Y entre lo que crees que es valioso y lo que la sociedad establece como valores, tienes que desarrollarte y sobre todo hacer ensayo y error. ¿Por qué? Porque no hay experiencia más hermosa para un niño que su padre llegue y le diga, hijo, me equivoqué contigo. Esa es la mejor escuela que puede tener un padre y que puede tener un hijo, sobre todo el hijo, porque el hijo siempre te va a ver de una manera como, bueno, con la prepotencia, con la magnitud, con la solemnidad que te da el hecho de ser padre. Pero si tú como padre, después del proceso educativo y de la interrelación con tu hijo, llegas a descubrir que tus enseñanzas, que tus ejemplos, que tus formas tradicionales no funcionaron, y puedas llegar a enfrentarte con tu hijo y decirle, mira, me equivoqué. Creo que ese es el título académico más glorioso que puede llegar a tener un padre, porque un hijo que recibe la aceptación de un padre de que se ha equivocado en su proceso educativo, es decir, bueno, es tan humano como yo, eso significa que yo también puedo educar, puedo equivocarme, puedo superar una serie de etapas. Creo que de hecho incluso los errores que uno comete como padre son útiles porque vas a ver con ojos diferentes cuando veas reflejado en tu hijo los efectos de esa misma conducta tuya. Entonces, de nuevo, volvemos a la negociación. Negocias desde que naces, negocias con tu llanto el tener un pachón de leche, negocias con tu llanto el estar mojado de los pañales, del frío, del calor, de las incomodidades. La negociación es un elemento paralelo que debe estar presente como un sentido común de todos nosotros para obtener de una manera adecuada la satisfacción de nuestras necesidades, pero eso se hace a través de un ensayo y error. ¿Te imaginas que hubiera un educador que extendiera un libro y que dijera, esto es lo máximo como proceso de enseñanza para educar a los padres y formarlos? Creo que el error y la equivocación son las mejores escuelas que uno puede tener como ser humano. No, pues me Es parece, valioso equivocarse y hay que saber reconocer que uno se equivocó. sin duda. Y además asumir las responsabilidades o las consecuencias que genere, ¿no? De hecho, La responsabilidad es un acto de libertad. Uno es ok. libre en la medida que es responsable y uno es responsable en la medida que se da cuenta que es libre y que va a causar una causa y un efecto en base a la libertad que tiene y de qué hace uso. De acuerdo. Mira, nos está llegando muchas preguntas del público. Eh, de alguna manera me dicen, nos gustan estos programas que sirven para filosofar, para encontrar nuestras verdades o aclarar las que ya tenemos. Entonces, básicamente te están felicitando, Roberto. Pero yo te voy a hacer dos preguntas antes de irnos porque ya llegó el tiempo, estamos sobre el tiempo. La primera, Roberto, de cara a todo lo que has vivido, de cara a todo lo que has estudiado, yo sé que no hay maestros ideales, pero si nos pudieras decir cuál sería el perfil del maestro que a ti te satisface, que te llena, nos agradecería mucho, nos serviría mucho para ilustrar a otros nuestras ideas. Mira, se me ocurre una palabra de respuesta y es el tema de la diversidad. Perdón. En mi caso particular, pues yo tengo una abuela francesa, una abuela judía, un abuelo español y un abuelo indígena. Y esa diversidad cultural provocó un vivir
permanente en un cisma familiar del cual no tienes idea, porque ahí lo contradictorio era regalo, era la forma diaria de vivir. Entonces, yo creería que el peor error que puedes tú cometer en una vida es decir, bueno, ya estoy seguro, ya estoy tranquilo, ya sé lo que tengo que hacer. Hay una parábola bíblica muy bonita y es aquella del hombre que recibe una excelente cosecha y dice, bueno, se acabó mis preocupaciones, solamente tengo que construir silos más grandes y almacenar toda la cosecha. Y la voz interior que le dice, insensato, esta noche se te pegará la vida. Entonces, creo que cuando uno trata de obtener seguridad, la seguridad es inversamente proporcional al éxito. Tienes que vivir en la mayor inseguridad posible. Tienes que provocarte todos los desajustes emocionales, experiencias fuera de zona de confort. Tienes que procurarte toda la diversidad posible y nunca estar conforme con una cuestión, sino que, bueno, probar y soltar, arriesgar, hacer, equivocarse, no equivocarse, tener resultados, no tener resultados, me fue bien, me fue mal, eso no es lo importante. Lo importante es la apertura hacia una diversidad. Si la vida te da una familia muy estable en donde, bueno, tengo la suerte de que tengo un pariente que es genealógico, entonces tengo experiencia de vida familiar de 1735 y tenemos un árbol genealógico fabuloso. Y es curioso, pero hay profesiones de los bisabuelos de una rama que resultan ser similares a las profesiones de los bisabuelos de la otra rama. Pero si la vida no te procura esa diversidad, por lo menos trata de generarla, porque de nuevo volvemos a lo mismo. Si llegas a una tercera edad en que tu lamento es, ala, yo hubiera querido probar hacer tal cosa, bueno, incluso en esas circunstancias la tienes que hacer. Excelente, Roberto. Pues bueno, ya nada más para concluir, si nos puedes decir en tus propias palabras quién eres, te lo agradeceríamos. ¿Quién soy? Bueno, soy producto de esa misma diversidad. O sea, no me puedo sentir propio de ninguna nacionalidad, nunca me he sentido guatemalteco, nunca me estoy sintiendo norteamericano ahorita, tampoco soy francés por mi abuela, tampoco soy español por el otro, tampoco soy alemán por el otro. Entonces, creo que lo interesante es no sentirme con alguien capaz de decir, bueno, Roberto se puede poner frente a sí un título, una etiqueta en que Roberto diga que es esto o lo otro. Estudié psicología porque fui perseguido político cuando empecé a estudiar derecho y formaba parte de las izquierdas de mi país. Y entonces antes de que me mataran tuve que buscar una profesión de más bajo perfil. Después escogí administración de empresas para complementar. Después viene el insólito caso de tener una beca en Israel, que no estaba destinada para mí, sino para mi esposa. Pues entonces te digo, quizás es aquella cuestión de levantarte cada día y ser la inspiración de la solicitud de una nueva aventura cada día. Creo que si pudiera decirte en una palabra, me gustaría ser aventurero. Excelente, pues nos despedimos de Roberto el Aventurero y pues lo único que puedo decirte es muchas gracias, Roberto, por estar aquí. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Un abrazo, Roberto, cuídate mucho y gracias. Y gracias a ustedes que nos han Alejandro, seguido. muchísimas gracias. Ha sido una experiencia más. Gracias. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.